En Diálogo presentamos el segmento Educación Financiera, gracias al auspicio de Genera Trust por I99. Amigos de I99 FM 98.9 e I99 TV, que nos ven a través de todas nuestras plataformas en el @Radio I99 o en CNT Play, o también nos escuchan en el 98.9 FM. Estamos en el diálogo, en el segmento de todas las semanas que se llama Educación Financiera y que compartimos con Genera Trust y con Francisco Nogué, que es copartner del mismo programa, a quien saludamos. Buenos días. Eduardo, amigos, un gusto estar en el programa de hoy y esperemos que el tema del que vamos a hablar sea de interés de toda nuestra audiencia. Hoy vamos a hablar de la aplicación práctica del fideicomiso en la industria inmobiliaria colombiana, las ventajas, seguridades que brinda el mismo para financistas y compradores, los beneficios de esta herramienta o solución jurídica contracíclica y tipos de esquemas o soluciones implementados exitosamente en Colombia, que tiene mucho desarrollo en esto. Nos acompaña esta mañana Estela Villegas, abogada, especialista en derecho financiero y bursátil, con experiencia en el manejo de riesgo operacional, legal y de mercado, así como en temas de supervisión de los mercados de valores y de materias financieras. También tiene formación empresarial, tanto en sociedades del sector real como del financiero, y sobre todo con amplia trayectoria en cargos directivos como miembro de juntas directivas de entidades bancarias, del sector real y de asociaciones relacionadas con temas financieros nacionales e internacionales, columnista y redactora de artículos y libros en materias de juridicidad y financiera. Francisco, por favor. Estela, un gusto tenerte esta mañana. Amigos, la doctora Estela Villegas de Osorio es una extraordinaria catedrática profesional de altísima valía que nos honra esta mañana con su presencia en este programa de educación financiera de Diálogo por I99. Estela, bienvenida. Gracias, Francisco. Muy honrada que me hayan invitado a esta conversación sobre algunos antecedentes de la fiducia inmobiliaria en Colombia. Obviamente agradezco a I99 con sus directivas profesionales y mencionarles que Francisco y yo somos unos colegas muy cercanos, y entre otras cosas porque la fiducia en Latinoamérica tiene prácticamente los mismos elementos, y obviamente por eso pues con el Ecuador hemos logrado también acompañamientos, inclusive negocios juntos. Entonces realmente me siento en casa. Muchísimas gracias y muy honrada. Gracias a ti, Estela, querida. Qué gusto tenerte, como lo decía hace un rato. Estela, el público está interesado en conocer qué han hecho en Colombia en materia inmobiliaria, qué aplicaciones y el por qué han usado la herramienta, la opción, la solución, como quieras denominarla, fiduciaria para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, sean estos hoteleros, residenciales o comerciales. Bueno, yo empiezo por decir que con la pandemia realmente estábamos muy preocupados en la industria porque pensábamos que realmente iba a haber una reducción muy importante de los negocios que se pudieran concretar. Pero no fue así. Y no ocurrió porque, como bien lo sabe Francisco, el instrumento fiduciario es cíclico, pero también es contracíclico. Y esa es realmente lo que nos está probando este momento que tenemos, pues, mundial, ¿cierto?, de disminución de las cifras, probablemente en muchos casos de personas que no pueden, digamos, compartir o interesarse en un proyecto porque les falta confianza. Entonces, realmente, aquí, ¿qué vimos? Para hablar específicamente de la fiducia inmobiliaria, que ha tenido muy buen desempeño en Colombia, pues les digo que precisamente este momento ha generado un mercado muy importante que realmente se apoya en la confianza que hoy en día necesitan, hablemos de la vivienda, los futuros adquirentes, para poder precisamente acompañarlos en que los proyectos realmente van a salir adelante, que los recursos se van a salvaguardar. Y del otro lado, pues tenemos también el interés de los prestamistas, sean bancos o sean otro tipo de fondos, etcétera, porque definitivamente también es muy importante para ellos saber que los recursos no se van a distraer. Bueno, entonces, sí, dime. Disculpa que te interrumpa, porque tú has sido reiterativa en mencionar la confianza, el hecho de que los compradores estén con la tranquilidad de que sus recursos
van a ser direccionados al proyecto, que el financista va a entregar los recursos que requiere la ejecución constructiva y estos van a ser utilizados para tal fin. Pero, ¿qué hace el fideicomiso que te pueda viabilizar que eso suceda? ¿Qué hace la fiduciaria, que es la administradora? ¿Por qué fideicomiso y fiduciaria son sinónimos de confianza en la industria inmobiliaria? Para esto parte de una historia, porque definitivamente para cada problema pues tiene que haber una solución. Y hacia el año 65-66 se presentaron muchos inconvenientes en el país relacionados con promotores o con, digámoslo, promotores que le presentaban al público, a los ciudadanos, proyectos que realmente nunca se concretaron. Sin embargo, recibían recursos de aquellos futuros adquirentes que iban dando prácticamente, digamos, una cuota inicial por ese predio. En ese instante salió un decreto interesante que dijo, bueno, esto lo podríamos catalogar como captación ilegal de parte de esos promotores. Entonces démosle una solución a las fiduciarias para que hagan lo mismo, pero precisamente con registros, con confianza, con unas reglas de ética que realmente yo creo que esa es la raíz de que la fiducia tenga éxito en toda Latinoamérica. Entonces, eso que nosotros denominamos preventas y que definitivamente no es una fiducia donde haya transferencia de la propiedad todavía, porque lo que tenemos es la expectativa de un proyecto que todavía no tiene las licencias, que todavía no asegura que va a estar financiado, sea con recursos de ese promotor o con recursos bancarios o de fondos inmobiliarios, pero adicionalmente mide también el interés que tienen esos futuros adquirentes en el proyecto. Entonces, a eso lo denominamos puntos de equilibrio. La fiduciaria es la encargada de definir que el punto de equilibrio se cumple. Eso es muy interesante, porque llamémosle eso, es una etapa previa a la fiducia inmobiliaria propiamente dicha. Asegurado que el punto de equilibrio se cumple y que la fiduciaria así lo certifique, los recursos que se han ido recogiendo de esos futuros adquirentes pasan a un patrimonio autónomo. Y yo creo que esa es la ciencia de la confianza, porque es que la finalidad el contrato de fiducia inmobiliaria establece es que debe tener recursos para un proyecto específico. Ese proyecto específico tiene unas condiciones específicas y precisamente eso es lo que evita, es que ese recurso que está en el patrimonio autónomo se distraiga para irse a otro proyecto de ese promotor. Entonces tenemos el primer elemento de confianza. Estos adquirentes futuros, sea de vivienda, que es lo más importante, pero también de centros comerciales, etcétera, etcétera, como tú lo mencionabas, Francisco, pues van a tener la tranquilidad de que, bueno, el proyecto puede que fracase por alguna razón, pero los recursos están salvaguardados. Y eso es absolutamente fundamental. Sin fiducia, pues eso no podría existir, porque, pues como en educación financiera, queremos comentar rápidamente, la fiducia necesita tener un patrimonio autónomo. Y es a ese patrimonio autónomo donde se llevan los recursos, y tanto los activos como otro tipo de recursos líquidos. Y precisamente la fiduciaria, que es una especie como de perfil de ser la balanza que equilibra lo de unos y de otros, va a establecer que va a ir girando para pagar, digamos, las cuentas del fideicomiso. Y algo muy importante, establecer en los contratos que a los últimos que se pagan es a los promotores, porque si no, los promotores se cobran, si no hubiera fiducia, se cobran desde antes y con eso descalifican, digamos, la finalidad o digamos, los recursos de ese proyecto. Si no hubiera fiducia, yo realmente tendría muchas inquietudes. Tú has sido significativa en cuanto, y queda clarísimo, Eduardo, cuáles serían las ventajas para un comprador de unidades. ¿Y qué logra? ¿Cuál es la dinámica con relación a los inversionistas? Porque todos estamos claros
que estos grandes proyectos inmobiliarios o grandes y pequeños, la mayoría de ellos no se financian íntegramente con aportes de los promotores. Los promotores aportan los terrenos, un capital inicial, pero requieren de financiamiento, que las cuotas que se van dando durante la ejecución constructiva no son suficientes para levantar la obra que se está promocionando, e intervienen los inversionistas, sean instituciones financieras o fondos inmobiliarios, como tú referiste. ¿Qué ventaja, qué beneficio obtienen los financistas a través de un fideicomiso? Bueno, tú lo has dicho bien. Hay 3 elementos. Primero, esas cuotas que van entregando esos futuros adquirentes, pues no son suficientes. O sea, las finanzas del proyecto tienen que estar apoyadas en inversionistas o en bancos. Y tenemos 2 diferencias. El banco mismo, pero también tenemos los fondos, o tenemos inversionistas, digamos, con un fondo de capital privado para un proyecto específico que se usa mucho en la parte, digamos, de hotelería, de centros comerciales, etc. Eso no ocurre prácticamente nunca cuando es vivienda, porque pues como que las cifras son pequeñas. Pero ¿por qué ellos están tranquilos? Porque realmente, pues, ese préstamo que se hace tiene unos plazos para capital, para intereses, pero obviamente, ¿qué es lo más importante? Que el proyecto realmente llegue a su fin. Porque si yo tengo un proyecto que fracasa, pues realmente las circunstancias de esos prestamistas pues se ven muy complejas. Ahora, la fiducia, para ser ciertos, tampoco garantiza que el proyecto llegue a su fin, porque esa tampoco es la finalidad, pero sí vamos a asegurar que esos recursos se inviertan precisamente en el proyecto, y ahí tenemos un porcentaje muy alto de seguridad. Y eso obviamente, ¿qué implica? Que entonces si hay interés de esos fondos, que hay interés de los fondos de capital privado, de los mismos bancos, por entregar recursos. Y mucho más en este momento, donde las carteras se cuidan mucho, porque realmente lo que estamos viendo es que ese riesgo de crédito, pues realmente se ha incrementado. Pero si un prestamista de cualquier índole va a soportar un proyecto, pues realmente se siente mucho más seguro y con menos complejidad si tiene detrás un instrumento fiduciario que si le entrega ese préstamo a un promotor. Sí, solamente para conceptualizar el tema. Entonces, cuando se habla de la experiencia colombiana y la práctica, debemos de separar lo privado y lo público. Por ejemplo, hablaste, Estela, de centros comerciales, de hoteles, y también en el tema inmobiliario, ¿se puede trabajar con el gobierno? ¿Podría el gobierno, por ejemplo, hacer algún tipo de fideicomiso para conseguir viviendas para populares, para que la gente a través de recursos de banca del Estado pueda hacerlo, pueda adquirirla? Hay muy buena precisión la que tú haces. Definitivamente sí. A ver, en Colombia, y me imagino que ustedes también lo tienen, hay subsidios para clases bajas, con también proyectos que son, nosotros aquí llamamos estrato, ¿no? O sea, las personas con menos recursos. Pero hay que cuidar esos subsidios. Entonces, esos son contratos que se celebran entre el ente público, que digamos administra esos y adjudica esos subsidios, los constructores mismos, que ellos también se habilitan proponiendo hacer un barrio o un conjunto importante de vivienda, y obviamente también prestamistas. Entonces ahí la fiducia sí que es importante, porque fíjate cómo está además cuidando un recurso público, pero que tiene definitivamente, no solamente por ser público, sino por la esencia de vivienda y por la esencia de clases menos favorecidas, a los que no se les puede fallar. Supuesto que sí, un magnífico cierre. Nuevamente gracias a la doctora Estela Villegas de Osorio, una catedrática y profesional de altos quilates desde Bogotá, Colombia, nos acompaña esta mañana. Gracias, amigos, por su compañía esta mañana. Nos veremos la próxima semana. Un gran abrazo. Esto ha sido Educación Financiera, gracias al auspicio de Genera Trust.
en